La enseñanza del día de hoy lleva por nombre Testigos de Jesús. Y estamos terminando el libro de Hechos. No sé si ya se han percatado de que estamos por concluir, estamos en los últimos capítulos. De hecho, estamos en los últimos escenarios del libro de Hechos y ya pronto vamos a terminar el libro y las enseñanzas que implica el libro de los Hechos. Hoy, igual que la semana pasada, quiero tratar por el mensaje del capítulo que hoy vamos a estudiar, un tema igualmente profundo como el de la semana pasada. El de la semana pasada era un ejercicio de reflexión personal acerca de si yo estaba obedeciendo la voluntad del Señor, si el Señor me pedía dentro de su voluntad hacer algo, si yo era capaz de serle obediente a esa voluntad. A veces difícil para obedecer. Al igual que la semana pasada, hoy también vamos a tocar un tema que va a calar en nuestro corazón, pero que igual que la semana pasada va a quedar en responsabilidad de cada uno lo que el Señor nos venga a enseñar el día de hoy. La pregunta que voy a hacer no me la tiene que contestar. Es una pregunta de reflexión personal, de quietud personal, de introspección, de análisis del corazón. Y es si alguna vez usted se ha sentido que por sus luchas presentes, por sus debilidades actuales, por las situaciones en las que usted se está enfrentando el día de hoy, o las circunstancias de su pasado. ¿Qué hizo? ¿De dónde vino? ¿Cómo actuó frente a otras circunstancias? ¿Qué daño generó en otros? Si todas esas situaciones han hecho que de alguna u otra manera usted se sienta descalificado frente a Dios. Y este es un ejercicio de reflexión un poco fuerte. Porque todos en alguna ocasión hemos sentido muchísimas veces que lo que hemos hecho o estamos haciendo nos descalifica frente a Dios. Y de eso no me tienen que decir que sí, porque yo sé que todos hemos pasado por esa pregunta. El daño que generé en otros, las situaciones que hice, lo que yo en alguna vez llegué a cometer, o las situaciones que siguen siendo una lucha para mí el día de hoy, muchas veces hemos sentido de que esas situaciones nos descalifican delante de Dios. Como si esas situaciones nos hacen no merecedores de ni siquiera acercarnos a la presencia del Señor con paz. Piense por un momento en esas situaciones. Piense en todas las veces en las que usted se ha preguntado o ha sentido si lo que ha hecho en el pasado ya fue limpio por la sangre de Cristo. O si la lucha que usted está teniendo en el presente lo descalifica como cristiano, como seguidor de Cristo, evidentemente como servidor del Señor, como hijo de Dios. Es una pregunta fuerte, ¿verdad? Porque nos hace recordarnos las veces en las que hemos dudado si la obra de Cristo en la cruz ha sido efectiva para mí o ha sido efectiva para nosotros. La pregunta que hay de fondo detrás de todo esto es, ¿vale la pena el sacrificio de Cristo para mí? ¿Vale la pena lo que ha hecho el Señor si yo estoy respondiendo o respondí de determinada manera? Y todo este cuestionamiento nos lleva a una pregunta más fuerte y es, ¿soy indigno de presentarme ante Dios? ¿O soy inútil para servirle a Dios? Vean, esta es una pregunta
que es compartida por todos nosotros aquí. Todos nos hemos sentido en alguna ocasión de esa manera. Indignos, inútiles, descalificados. Pero nos cuesta hablar de ello. Porque hay una imagen de que los cristianos, o se ha construido todo un acervo social, toda una construcción prácticamente hasta mitológica, de que solo la gente perfecta, solo la gente que pueden llamarse san o santo o santa, son capaces de presentarse delante del trono de Dios. Y los que no tenemos esa vocación, por decirlo en la manera en cómo se ha construido socialmente, entonces hemos sido descalificados, somos indignos o inútiles delante del Señor. Pero aunque exista esa construcción, esa pregunta es una pregunta que todos nos hemos hecho aquí. En alguna ocasión nos hemos sentido descalificados, indignos, inútiles delante del Señor, incapaces de llevar a cabo la obra del Señor, incapaces de ser útiles para el servicio a Dios, incapaces de convertirnos en buenos cristianos, en buenos hijos de Dios, en buenos servidores de Dios. Esto es una pregunta que todos los cristianos en este lugar y fuera de este lugar nos hemos hecho en alguna o muchísimas ocasiones. ¿Y saben por qué nos hemos hecho esa pregunta una y otra vez? Porque al enemigo le encanta recordarnos nuestros pasados o nuestras luchas presentes para que nosotros mismos nos sintamos descalificados, indignos e inútiles, aun cuando Dios no ha determinado eso de nosotros. Pero el pensamiento está ahí. El pensamiento está ahí. ¿Cómo respondí frente a una situación? ¿Qué daño le he generado o le he generado a otros? Cuando me comporto humanamente y no respondí de la forma en la que debía hacerlo, como se supone que deben responder los hijos de Dios, entonces entra ese sentimiento de culpabilidad. De culpa que nos lleva a nosotros a autodescalificarnos, a autoindignarnos, a autoinutilizarnos. Y el silencio lo dice todo. El silencio que hay en este lugar, en este momento, me confirma que todos hemos pasado o estamos pasando por esa lucha. Por una lucha de sentirnos que vale la pena, de convencernos a nosotros mismos de que vale la pena seguir y servir al Señor, aun a pesar de las circunstancias en las que me encuentro o de las que provengo. El pasado siempre nos va a perseguir, siempre, 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 porque somos el producto de nuestro pasado. Las decisiones que tomamos ayer, la semana pasada, meses anteriores, años pasados, nos han llevado hasta donde estamos. Así que somos el resultado de ese pasado. Ese pasado no va a desaparecer de la noche a la mañana. Pero a veces ese pasado tiene ese lado oscuro y negativo de estarnos culpabilizando. Y ahora, las luchas presentes. Ya acepté a Cristo, ya me metí en el camino del Señor, ya decidí transformar mi vida poco a poco en el Evangelio de Cristo, pero sigo teniendo luchas, sigo teniendo debilidades. Y esas debilidades nos siguen culpabilizando. ¿Qué hacemos frente a todo eso? Porque no podemos vivir una vida cristiana atados a la culpa. No podemos vivir la vida cristiana atados a ese sentimiento de culpa, de descalificación, de indignidad, de inutilidad. No podemos vivir nuestra vida cristiana pensando que somos indignos, inútiles para seguir y servir al Señor. De eso no se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata de ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y no puedo seguir entonces atado al pasado que no me lleva ni a la gloria ni a la victoria.
Tengo que salir de ese círculo vicioso del cual el enemigo trata de hundirme una y otra vez en pensamientos infructuosos que me van a seguir culpabilizando, descalificando, indignando, inutilizando. Tenemos que salir de ese círculo vicioso. Entonces la pregunta que surge ahora es ¿cómo hacerlo? Tengo claro el problema. Tengo claro que esas circunstancias me siguen culpabilizando y yo mismo me descalifico, me inutilizo, me indigno. Bien, tengo claro eso, pero ahora ¿cómo hago para salir de esto? A la respuesta a esa pregunta es la que nos lleva el pasaje del día de hoy. Así que vayamos a la respuesta del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 22, y vamos a leer a partir del versículo 1. Y antes de leer nos vamos a poner en contexto. Ya no nos encontramos en ningún viaje misionero del apóstol Pablo, de hecho ya estamos en la fase final del libro, en las últimas partes del relato que escribe el evangelista Lucas acerca del crecimiento de la iglesia primitiva. Lo último que vimos fue que Pablo se despide de la iglesia de Éfeso, que incluso viaja a la iglesia de Cesarea con tal de volver a Jerusalén, y en ambas iglesias, en Éfeso y en Cesarea, Dios le habla a Pablo diciéndole lo que le espera a usted en Jerusalén es persecución. Y ahí es donde la iglesia de Cesarea responde con aquella frase, hágase la voluntad del Señor. Y después de eso, en el versículo 21, a partir del versículo 17, se relata situación por situación, ciudad por ciudad, el viaje de Pablo a Jerusalén. Y además empieza a relatar Lucas cómo es el arresto de Pablo en Jerusalén. Cómo él llega a la iglesia de Jerusalén, busca al pastor de la iglesia, que era Jacobo, el hermano de Jesús, y busca el liderazgo que se componía incluso de otros apóstoles, incluido en ese momento el apóstol Juan. Y ya después de reunirse con ellos, Jacobo, el pastor de la iglesia de Jerusalén, le dice a Pablo, Pablo, sepa que si a usted lo identifican aquí, a usted lo van a arrestar. Porque de todos los judíos, en todos los lugares en los que usted ha predicado el evangelio, todos vienen a Jerusalén, a las fiestas judías, y lo acusan a usted de que usted está difamando y profanando el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Entonces, le da una recomendación a Pablo de que se someta a un proceso de purificación que consistía en raparse la cabeza, en símbolo de que Pablo seguía siendo judío a pesar de que predicaba el evangelio de Cristo, porque para Pablo y para los cristianos no había ninguna contradicción en ello. Más bien ser un judío cristiano, o como le decimos hoy en día, los judíos mesiánicos, era una confirmación de las promesas que se habían hecho en el Antiguo Testamento. Entonces, como judío mesiánico, Pablo se rapa la cabeza y entra al templo de Jerusalén. Y estando en el templo de Jerusalén, es que lo identifican, como había advertido Jacobo, identifican a Pablo y dicen, hermanos, este es el hombre que anda profanando la ley de Moisés y el templo de Jerusalén en toda Asia y en toda Macedonia. Y arrestan a Pablo. ¿Ok? Eso es lo que ha pasado desde el versículo 17 del capítulo 21 hasta el versículo 40 de ese capítulo. Ese es el relato, el resumen de la situación histórica del arresto. Arrestan a Pablo y le dan la oportunidad de defenderse frente a la gente que lo acaba de arrestar. Y lo que vamos a analizar hoy es el discurso de defensa del apóstol Pablo. Leemos a partir del capítulo 22, versículo 1. Este es el discurso de defensa del apóstol. Hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros, ante la gente que lo estaba arrestando. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Él les dijo, yo de cierto soy judío. La acusación contra Pablo era que él era un profano.
nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo a este camino. ¿Se acuerdan el apodo que le decían a Jesús los cristianos de Asia? El camino. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando, prendiendo significa arrestando y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos. Fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran allí, para que fueran castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Yo dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y vete de Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Como yo no veía de aquella luz resplandeciente, llegué a Damasco llevado de la mano por los que estaban conmigo. Entonces uno, llamado Ananías, hombre piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos de allí habitaban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y miré. Él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y le oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante todos los hombres, de los cuales has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Volví a Jerusalén y mientras estaba orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Vi al Señor que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? Hechos capítulos 7 y 8, el primer diácono, el primer mártir. Tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Le oyeron esta palabra, ojo, esa palabra, ni siquiera el discurso, esa palabra, gentil. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban, arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Esa es la defensa del apóstol Pablo a su arresto en Jerusalén. De ese discurso, Dios nos enseña 3 principios para esas situaciones donde nosotros nos sentimos descalificados, indignos e inútiles para seguir y servir a Cristo. Ojo, y cada vez que nosotros tengamos este pensamiento, porque recuerden, es un pensamiento recurrente, lo vamos a sentir en muchas ocasiones de nuestra vida cristiana. Muchísimas veces nos vamos a sentir que nosotros no valemos la pena para la obra de Dios. De hecho, por eso es que mucha gente se va de las congregaciones, se va de las iglesias, abandona el camino del evangelio por sentirse indignos, por sentirse descalificados, por sentirse inútiles a la obra del Señor, a lo que el Señor ya empezó en sus vidas, por una o por otra circunstancia. Es una de las excusas más comunes. Es que ¿para qué seguir en esto si no vale la pena, si no está generando ningún producto? Porque ese pensamiento del enemigo recurrente una y otra vez va a estar presente, pero cada vez que tengamos ese pensamiento, recordemos este discurso del apóstol Pablo, porque Pablo ahí no se estaba defendiendo. ¿Recuerdan eso del apóstol Pablo? Pablo
no aprovechaba las circunstancias, las veces que tenía que ir a tribunales para defenderse. ¿Qué era lo que hacía Pablo cuando le daban la oportunidad de hablar? Predicaba. Pablo lo que hizo en ese momento fue predicar. Y esta prédica, inspirado por el Señor, inspirado por el Espíritu Santo, no solo fue una prédica para la gente que lo estaba escuchando, era una prédica para usted y para mí. Para eso Lucas la registró en el libro y para eso el libro terminó en la Biblia. Para que aprendamos de ella. Para que cuando vengan esos pensamientos de culpa, de descalificación, de indignidad, de inutilidad, recuerde lo que el Señor me está diciendo a través de esta prédica. Y el primer principio que Dios me enseña en esta prédica es, número 1, Dios promete olvidar nuestro pasado. ¿Cómo empieza Pablo ese discurso? ¿Cómo empieza Pablo su defensa? ¿Cómo empieza Pablo su prédica? Pablo empieza a relatar quién era él. Y empieza a hablar en pasado, qué era lo que hacía él, quién era él, cómo se había formado, qué había hecho, con quién estaba relacionado y cuánto daño le hizo a los cristianos. Pablo empieza a relatar de que él nació en medio de judíos, en Tarso de Cilicia, de una familia judía, de una familia benjamita, de una familia que amaba con todo su ser y defendía a toda costa el Antiguo Testamento. Una familia que se consideraba defensora de los principios que estaban relatados en el Antiguo Testamento. Y cuando llegó la edad de estudiar, fue a Jerusalén, alrededor de los 12 años más o menos, y se prepara a los pies de Gamaliel. Gamaliel, ¿quién era Gamaliel y por qué Pablo lo menciona? Gamaliel era el rabino, el maestro judío más respetado del siglo I. Eso significaba que Pablo había tenido la mejor educación posible que podía tener cualquier joven judío en el mundo. Gamaliel era el profesor del judaísmo, de la Torá, de la ley del Antiguo Testamento por excelencia. Quien estudiaba con Gamaliel iba a tener asegurado un futuro de éxito respecto al judaísmo. Iba a ser un maestro de la ley respetado. Porque Gamaliel era el rabino, el miembro del Sanedrín más respetado en el siglo I. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Yo me formé, crecí a los pies de la persona más respetada del judaísmo. Vengo de una familia judía. Me crié a los pies del mejor maestro judío y cuando llegó la hora de ejercer todo ese conocimiento, el Sanedrín, la Asamblea Legislativa Judía, me encarga a mí perseguir, encarcelar, torturar y asesinar a los cristianos. Ese fue el apóstol Pablo. Un asesino, un perseguidor, un torturador de cristianos. Eso era lo que él había hecho. ¿Cuántos cristianos asesinó Pablo? ¿Cuántos cristianos entregó a las cárceles? ¿Cuántos cristianos torturó? Porque Esteban es uno de muchísimos relatos en torno a la vida y al pasado de Pablo como perseguidor. Esa temporada de Pablo como perseguidor no duró 2 días, duró mucho tiempo. Pablo asesinó cristianos hasta decir basta. La pregunta aquí es, ¿qué hay que hacerse para analizarse, para tratar de entender, de ajustarnos a los pies de Pablo, de entrar en los zapatos de Pablo y de entender qué era lo que estaba pasando por su cabeza? Era, ¿cómo era posible que un perseguidor de los cristianos pueda ser cristiano? ¿Cómo un enemigo del cristianismo puede convertirse en un cristiano? ¿Ustedes ven la contradicción? ¿Sí o no?
podemos ver lo contradictorio que es esto. Que el perseguidor de los cristianos termine siendo un cristiano. Que el asesino de los cristianos termine siendo uno de los que puede ser asesinados. Que el torturador de los cristianos pueda ser uno de los que iba a ser torturados. De que la persona que se estaba encargando de la persecución y el asesinato sistemático de cristianos termine siendo uno de esos cristianos. Eso es una contradicción. A nivel de lógica, esto se le dice una incompatibilidad. No es compatible que un perseguidor termine siendo uno de los perseguidos. Es como el agua y el aceite. El agua le va a huir al aceite porque no pueden mezclarse. El uno y el otro no pueden constituir la misma sustancia. Y el caso de Pablo era eso. Era una diferencia abismal entre perseguidor y perseguidos. No era inconcebible considerar que un perseguidor terminara siendo uno de los perseguidos. Es una incompatibilidad, es una contradicción. No hay nada que lo pueda solventar. Pablo está relatando ese pasado perseguidor, ese pasado asesino, ese pasado torturador. La pregunta es que nosotros nos tenemos que hacer es si nosotros hemos cometido acciones tan profundas como las de Pablo. Nada más hagas esa pregunta, por favor. Llegamos al nivel de nosotros de manchar nuestras manos de sangre con tal de perseguir y asesinar a miles, a cientos de cristianos. Mis manos están manchadas con sangre. Lo que yo he hecho se puede comparar con la gravedad de lo que hizo Saulo, el perseguidor. Nada más haga esa pregunta para responderla después. Consideremos la gravedad de los asuntos de Pablo. Consideremos lo que él hizo. Era un asesino. Y no solo cualquier asesino, uno cizañoso que disfrutaba el asesinar a los cristianos porque además él consideraba que esa era la obra de Dios. Él mismo lo dice, yo tenía celo, yo creía que me estaban ofendiendo, que los cristianos estaban ofendiendo a mi Dios. Entonces yo tomé las medidas que tenía a mi disposición por el celo que yo tenía por Dios. Asesiné a esos cristianos porque creía que estaban profanando las enseñanzas en las cuales él creció. Entonces él disfrutaba el asesinar gente porque él creía que estaba sirviendo al Señor con eso. Vea la gravedad de ese asunto respecto a Pablo. Pero aún así Dios olvidó el pasado de Pablo. Ya lo habíamos visto cuando vimos ese relato de la conversión del apóstol Pablo en Hechos capítulo 9. Dios se olvidó de lo que hizo Pablo. Dios se olvidó de que era el asesino. Dios se olvidó de que él era el perseguidor. Dios se olvidó de que él era el torturador de miles y cientos de cristianos. Dios se olvidó de que él era el encargado de perseguir por toda Judea a los cristianos. Dios se olvidó de que por causa de Pablo fue que los cristianos debieron salir huyendo de Jerusalén. Dios se olvidó de que Pablo fue el encargado de ejecutar la sentencia en contra de Esteban. Dios se olvidó de cada asesinato, de cada tortura, de cada persecución del apóstol Pablo. Dios se olvidó de todo el pasado del apóstol Pablo, de todo lo malo que él había hecho. Ojo, y estamos hablando de asuntos graves y aún así Dios se olvidó de ello. Y si Dios se olvidó de los asuntos graves del apóstol Pablo, ¿usted no cree que Dios se puede también olvidar de mi pasado y de mis faltas y errores y debilidades y luchas actuales?
Si Dios se olvidó del pasado de una de las personas que resultó verdaderamente dañina para la iglesia primitiva, ¿no cree que Dios también me puede perdonar a mí mis faltas? Dios puede olvidar mis faltas. Y uno de los pensamientos que constantemente viene a mi mente es imaginarme el momento en que Esteban, el asesinado, se encontró en el cielo con su asesino, el apóstol Pablo. Los dos están en el cielo. Los dos fueron padres de la iglesia primitiva, los dos fueron servidores de la iglesia primitiva, pero uno asesinó al otro. Y aún así ellos dos se reencontraron. No me imagino el momento en que Esteban fue a recibir al apóstol Pablo. No me imagino el momento en que Esteban fue a abrazar al apóstol Pablo y decirle: hermano Pablo, bienvenido a nuestra promesa eterna. Al asesino. No me imagino ese momento. Qué gran momento tuvo que haber sido en el cielo. Dichosos los que atestiguaron en el cielo ese reencuentro entre Esteban y Pablo, porque la última vez que ellos dos estuvieron cara a cara era el momento en que Pablo estaba asesinando a Esteban. Y después de reencontrarse en el cielo como hermanos, como servidores de la misma obra de Dios. Solo ese pensamiento me hace entender a mí cuán profundo puede ser el perdón de Dios para mi vida. El Señor se olvida de mi pasado, el Señor se olvida de mis debilidades, el Señor se olvida de mis luchas actuales con tal de que yo permanezca en el camino. De hecho, ese sentimiento de descalificación, de indignidad, de inutilidad, no vienen de Dios, nunca han venido de la boca de Dios, provienen del diablo y muchas veces de mis propios pensamientos. Porque Él ya nos perdonó, Él ya se olvidó de nuestro pasado, Él ya envió a Cristo y la obra de Cristo en la cruz fue efectiva una vez y para siempre. Yo no necesito crucificar a Cristo por cada falta ni por todas las cosas de mi pasado. Él ya murió y ya compró mi vida con su sangre para la eternidad. Una vez y para siempre fue su sacrificio. Ya yo no tengo que entregarme a la culpa, porque Él ya hizo la obra. Romanos 3, capítulo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ojo, este es el pensamiento que todos los días o muchísimas veces tenemos. Estoy siendo destituido de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Ya Él pasó por alto en la cruz del Calvario todos mis pecados, todas mis debilidades, con tal de que yo permanezca en la justicia y en la fe de Jesús. Ningún pensamiento me tiene que descalificar a mí como hijo de Dios. Él ya pagó el precio. A mí solo me toca permanecer en la fe y en la justicia de Dios. Que nada lo aleje a usted.
que nada me aleje a mí del trono de la gracia de Dios, porque Él ya pagó el precio. Él no tiene que morir por mí de nuevo, una vez y para siempre. Amén. Número 2, Dios promete transformarnos. Porque la cuestión no solo queda en olvidar nuestros pasados o nuestras luchas o nuestras debilidades. Dios también promete transformarnos. La segunda parte del discurso, de la enseñanza, de la prédica, de la defensa del apóstol Pablo es una explicación acerca de cómo él se convirtió a Cristo. Cómo él terminó siendo de un perseguidor a uno perseguido. De cómo él terminó siendo un enemigo de la causa de Cristo a un ferviente defensor y predicador de la causa de Cristo. Y Pablo empieza a relatar ahí entonces cómo Dios interviene en su vida, como Dios se presenta delante de él en la visión de la gran luz, como la voz de Dios, de Jesús le habla, lo confronta su pecado, confronta lo que él está haciendo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le da las indicaciones para ahora tomar otro rumbo en su vida. Y efectivamente lo hace, él obedece la voz del Señor, busca a Ananías, recibe a Ananías, Ananías le habla, recibe la vista y él una vez, desde ese momento, se consagra al Señor en el bautismo. Ese relato de la conversión es el relato del inicio de una vida consagrada y llena del Señor, llena del camino del Evangelio, llena de Cristo. Pero sobre todo es el testimonio de cómo Dios inició una transformación en Pablo. Pablo lo que estaba diciendo es, en ese día fue que yo empecé a cambiar. Y ojo, la transformación de Pablo no duró un día tampoco. Fue un proceso. Desde que él se convierte hasta que se hace pastor de una iglesia, pasaron 14 años. Claro, nosotros no percibimos el tiempo porque Hechos pasa aquí, ¿verdad? Uno siente que todo sucedió en el mismo mes, pero no, pasaron años. Gálatas nos cuenta de que pasaron 14 años hasta que Pablo asume un proceso de liderazgo. Estamos hablando de un proceso de transformación, de cómo Pablo fue siendo transformado, escuchando la voz de Dios, viendo al Señor, porque se acuerdan la profecía de Ananías, verás al Señor y oirás su voz y Él te enseñará lo que debas aprender. Durante todo ese tiempo fue un proceso de enseñanza, de ver al Señor, incluso en Segunda de Corintios. Es que menciona el apóstol Pablo que en alguna ocasión fue al cielo. También es parte de ese proceso de enseñanza que el Señor le dio a él. Un proceso de transformación. Desde ese día que Dios se le presenta con gran luz en Damasco, hasta cada día, todos los días, siendo transformado, siendo enseñado, siendo capacitado, siendo guiado. Pablo nunca llegó a ser perfecto. Ni usted ni yo, nunca. En la tierra vamos a llegar a ser perfectos. De hecho, la promesa del Señor no es que nosotros seamos perfectos. Es ir poco a poco hacia la plenitud de Cristo. Es alcanzar, como dice Efesios capítulo 4, versículo 13, alcanzar la madurez de la estatura de la plenitud en Cristo. ¿Qué quiere decir toda esa frase que suena un poquito rimbombante? De que yo llegue a madurar en Cristo. Y que visualice ser como Cristo. Y me someta a ese proceso de maduración en Cristo hasta llegar a la estatura de Él. Pero es un proceso entonces de crecimiento.
Si lo que tengo que alcanzar es una estatura, tengo que crecer, tengo que madurar, tengo que convertirme de un niño espiritual a un adulto espiritual, hasta alcanzar la estatura de Cristo. Pero tengo que crecer entonces. Esa es la promesa del Señor. Dios promete transformarnos porque tenemos que crecer. Y ese proceso de crecimiento es una transformación. Y nosotros lo vemos en nuestro cuerpo. No, mi cuerpo en el cual yo nací no es el mismo al que tengo ahora. Ha sido transformado, ha sido cambiado. Y de hecho el cuerpo que tendré de aquí a no sé cuántos años tampoco va a ser el mismo. Los dientes no son los mismos. Los huesos han cambiado. De hecho la piel nunca es la misma. Está en constante renovación. Su pelo no es el mismo. Está en constante renovación. Esto es un proceso de crecimiento, transformación, maduración, pero tengo que someterme al proceso. No puedo quedarme siendo un bebé espiritual, porque así nunca voy a crecer. Así nunca voy a tener la fuerza necesaria para soportar el peso de la vida cristiana. Tengo que crecer. Dios me promete hacerme crecer. Dios promete transformarme en ese proceso de crecimiento, pero tengo que crecer. ¿Cómo es que Pablo termina siendo de un perseguidor a uno de los cristianos? Aquí la única metáfora que es posible utilizar es la que el mismo Jesús utiliza en Juan capítulo 3, la del nuevo nacimiento. Ese proceso de transformación se da porque hay un nuevo nacimiento. No hay otra forma de explicarlo. El cambio tan radical que tiene el apóstol Pablo de un asesino a un cristiano solo se puede justificar en un proceso de transformación que se produce por un nacimiento. El Saulo perseguidor no es el mismo al Pablo predicador. Pablo nació de nuevo. Saulo murió y nació Pablo. El hombre viejo murió, la vieja criatura murió. ¿Se acuerda de ese versículo? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. La vieja naturaleza, la vieja criatura murió. Vino una nueva naturaleza, una nueva criatura. Ese es el proceso de transformación en Cristo. Ahí es donde empieza. Pero yo tengo que ser una nueva criatura. Tengo que enterrar la vieja naturaleza. Tengo que enterrar la vieja criatura para adoptar el nuevo nacimiento que ahora Cristo me da a mí. Pero ahí es importante tal vez recordar esa frase de Martín Lutero. En las aguas del bautizo intenté dejar la vieja naturaleza, pero no sabía que el desgraciado sabía nadar. Bueno, entonces me toca ir a hundirlo todos los días a las aguas del bautismo. Todos los días voy a hundir esa vieja naturaleza en las aguas del bautismo. Y las aguas del bautismo para los cristianos dejaron de ser físicas, dejaron de ser un río, una piscina, un mar. Eso es un acto ceremonial que hacemos una sola vez en la vida del cristiano. Las aguas del bautismo ahora son las fuentes de ríos de agua viva. El Espíritu Santo es esa fuente de agua viva que ahora a mí me da libertad, que ahora a mí me da la posibilidad de enterrar día a día la vieja naturaleza. Ese viejo cáncer espiritual que ha estado aguardando en los corazones y almas de muchos debe ceder frente al poder sanador de Cristo. Debemos nacer de nuevo todos los días. Debemos ir a enterrar y entregar la vieja naturaleza en las aguas del bautismo todos los días. Así es como yo seré transformado en ese proceso de crecimiento. Y número 3, Dios promete que seamos de bendición. Como Pablo
cómo el apóstol Pablo, perseguidor de los cristianos, asesino de los cristianos, en pocas palabras, definámoslo bien, la maldición de los cristianos, terminó siendo de tanta bendición para los cristianos. Como el perseguidor, como el asesino terminó dando vida y enseñanza e instrucción a los cristianos. Como la maldición se transformó en una bendición. Porque Pablo nació de nuevo. Y ahí, en la última fase del discurso del apóstol Pablo, él menciona que Dios lo saca de Jerusalén para irle a predicar a los gentiles. Y ahí es donde se inicia un alboroto. Los judíos no soportaron, no el discurso, estuvieron escuchando el discurso, hasta que él menciona una palabra en específico: gentil. Gentil es aquel que no es judío. De hecho, los judíos en el tiempo de Pablo no le decían a los gentiles, gentiles. Esa no era la frase que utilizaban para los gentiles. A los gentiles decían los perros. Los judíos le tenían un odio profundísimo a los gentiles. Los consideraban profanos, los consideraban sucios, los consideraban inmundos, los consideraban excluidos, descalificados, indignos e inútiles para la obra de Dios. Cuando Abraham es llamado por Dios, la última fase de la promesa de Dios a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3 es: tú serás de bendición a todas las familias de la tierra. Israel debía ser, el pueblo de Abraham, la familia de Abraham debía ser una lumbrera de bendición para todas las familias y por ende todas las naciones de la tierra. Pero ¿qué pasó? Ellos dijeron: nosotros somos los de la bendición. Nosotros somos los de la promesa. A Dios a nosotros nos escogió. Escogió a nuestro padre Abraham y por ende yo estoy incluido en la bendición. Y los que no son de la familia de Abraham están excluidos de esa bendición. Se hicieron exclusionistas, se hicieron clasistas, por ende discriminadores, segregadores. Se creían un grupo privilegiado frente al resto de naciones vecinas y evidentemente frente a cualquier nación y persona del mundo. Los perros. Los perros. Usted y yo, que yo sepa, no somos judíos. No venimos de familias judías. No provenimos de ningún linaje de Abraham. Somos gentiles. Para esos judíos nosotros hubiésemos sido los perros. En Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo hace recordar ese deber de Israel, que Israel tenía de ser de bendición para todas las familias de la tierra. Un Israel de bendición y lumbrera para cada persona alrededor del mundo, pero ellos se negaron por su clasismo y exclusión a ser de bendición a otros. Es como un chiquito engreído que raja por lo que tiene el papá, pero lo asume como si lo tuviera él. ¿Los han visto ustedes? Que llegan donde otros y le dicen: es que yo tengo un carro. No, usted no tiene un carro, lo tiene su papá. Israel era así. Somos nosotros los que tenemos la bendición. No, perdón, la bendición era de Dios. La bendición provenía de Dios. Y esa bendición no era exclusiva para ustedes. Debía hacerse extensiva a todas las naciones del mundo. Por eso tuvo que venir Jesús a romper ese esquema, a romper esa exclusión, a romper esa discriminación y a bendecirnos entonces. La promesa que le dio a Abraham de ser de bendición solo pudo ser cumplida cuando Jesús murió por todas las familias de la tierra. Hasta ese momento se cumplió esa bendición. Y Pablo fue la manifestación viva de esa bendición.
cuando Dios le hace ver que su misión en la tierra era predicarles a los que Él consideró en algún momento los perros. Hermanos, nunca se nos ocurra discriminar a alguien. Primera de Pedro lo dice, Santiago lo dice, Efesios lo dice, Corintios lo dice, Romanos lo dice. No hagamos acepción de personas. Dios a nosotros no nos discriminó. Dios estaba pensando en nosotros los gentiles para bendecirnos a través del mensaje del evangelio. Y si a mí, que originalmente no estaba constituido dentro de esa promesa, Dios me ha bendecido, ¿por qué yo voy a negársela a otro? La bendición de Dios, la salvación de Dios, la sanidad, la libertad es para todas las personas. No importa si esa persona no comparte mis mismas características, no comparte mis mismos orígenes, no comparte mis mismas circunstancias. La promesa de salvación y de bendición también es para él, también es para ella. Y hasta que entendamos eso, vamos a ser de bendición para todas las familias de la tierra. Esa promesa ahora es una promesa que yo también cargo. Yo puedo ahora, transformado en Cristo, ser de bendición para cualquier persona que pueda venir a escuchar el mensaje del Evangelio en Cristo. Pero tengo que ser de bendición, no obstaculizar. No discriminar, ser de bendición. Cuando Pablo entendió que los gentiles no éramos perros, nos bendijo mucho. Fundó iglesias en el mundo gentil, iglesias que han sobrevivido a lo largo del tiempo, iglesias que son las responsables de que el evangelio finalmente llegara a América. Y usted y yo hoy estuviésemos aquí. Usted sabe que nosotros somos el resultado de unas iglesias fundadas por Pablo. Cuando Pablo entendió su misión en la vida, nos bendijo a nosotros. Aún cuando ni siquiera habíamos nacido. Pero nos bendijo. Cuando nosotros entendemos que podemos ser de bendición a otros, ni siquiera podemos contemplar el alcance de lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. Pablo no sabía que usted y yo íbamos a escuchar el mensaje del evangelio, pero lo recibimos. Hemos sido bendecidos, hemos sido transformados, hemos sido salvados y ahora somos partícipes de la esperanza y de la herencia eterna en Cristo Jesús. Somos de bendición también a otros. Padre, te damos muchas gracias. Porque has utilizado a lo largo de la historia muchísimas personas para que nosotros hoy seamos bendecidos. Gracias por esas personas que de una u otra manera, haciendo una pequeña acción o dedicando su vida entera al Evangelio de Cristo, han bendecido nuestras vidas. Gracias, Señor, por la obra de la iglesia. Gracias por la obra de los cristianos. Gracias por la obra de los hijos de Dios. Permítenos, Señor Jesús, ser partícipes de esta obra. Que ningún pensamiento errante, que ningún pensamiento de culpa, provenga de donde provenga, sea del enemigo o de nuestras propias circunstancias. Que ningún pensamiento nos haga sentir culpabilizados, descalificados, inútiles o indignos. Y cuando vengan esos pensamientos, Señor, recuérdanos tu palabra. Que tú pagaste el precio en la cruz del Calvario una vez y para siempre. De que mis pecados, mis errores ya han sido perdonados en la cruz de Cristo. Y que ahora soy yo el responsable de levantarme como hijo tuyo y someterme a un proceso de crecimiento y de maduración. Ayúdame, Señor, a ser el hijo que tú esperas que yo sea. Ayúdame, Señor, a ser el cristiano que tú esperas que yo sea. Ayúdame, Señor, a ser el servidor que tú esperas que yo sea. Ayúdame, Cristo.
Ayúdame a llegar a esa estatura en la plenitud de Cristo. Ayúdame a madurar, a llegar, Señor, a esa plenitud, a esa madurez, a esa convicción espiritual de que tú me estás utilizando para bendecir a otros, para transformar mi vida, para llevar el mensaje del Evangelio a lugares donde nunca nos habíamos imaginado. No permitas que ningún sentimiento de culpa nos obstaculice de ser de utilidad y de bendición para mí, en mi propio crecimiento personal y espiritual, y también para otros, en sus procesos de salvación, sanidad y libertad. Ayúdanos, Señor, que tu palabra siempre resuene en nuestro corazón y nos ayude a ser mejores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.